Hola querido público, bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro noticiero Age Human, en donde las noticias no suceden, sino se crean. Hoy hablaremos un tema muy emblemático y de suma importancia en el mundo, el cual se trata sobre los derechos humanos. Así es, ¿alguna vez te has preguntado qué son los derechos humanos? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Son respetados? ¿Y si realmente son necesarios? Así que los invito a averiguarlo. Primeramente, empecemos definiendo qué son los derechos humanos. Esta palabra está constituida por dos palabras muy específicas, las cuales son humano y derecho. Por humano se entiende que es miembro de la especie Homo sapiens, es decir, ya sea un hombre, mujer, niño o una persona. Y por derechos se entiende a esas cosas a las que está autorizado o se te permite. Aquellas libertades que están garantizadas. Entonces, por ende, los derechos humanos son aquellos derechos que tienes simplemente porque eres humano. Es decir, es la forma que esperas instintivamente que se te trate y el trato digno que mereces como persona. Como por ejemplo, el derecho a vivir en libertad, el derecho a libertad de expresión y el derecho a igualdad. Hay muchos tipos de derecho, pero solo algunos son aplicables para ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos y en todas partes. Esto significa que son aplicables a niños, a adultos mayores, a gente pobre, a recolectores de basura, a deportistas, a cantantes, maestros, africanos, indios, cristianos, ateos, musulmanes, tu papá, tu mamá, el vecino y a ti mismo, así como a otras muchas más personas. Pero, ¿qué son? De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que en conjunto todos ellos se hacen llamar derechos humanos. Todos ellos están enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado del tema. Pero fue hace mucho tiempo donde surgieron. Así que retomémonos a tiempos antiguos para saber más acerca de cómo surgieron estos derechos humanos. Así que ruede video. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces aquí un personaje llamado Ciro el Grande en los años 539 a.C. quiso cambiar todo este panorama. Después de la conquista de Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose así en el primer precursor de los derechos humanos. Tal acto ocasionó que sus palabras quedaran grabadas en el cilindro de Ciro. Esto ocasionó que la idea se extendiera rápidamente a Grecia, India y finalmente a Roma. Aquí en Roma, en el Imperio Romano, por los años 27 a.C., se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. A esto le llamaron ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que seguían teniendo el poder. No fue sino hasta 1000 años después, específicamente en el año 1215 después de Cristo, en Inglaterra, en donde después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos, siendo un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos, estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. 628 después de Cristo se dio un evento conocido como la Petición de Derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles.
Los derechos de las personas finalmente fueron reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Pero aún así, se necesitó que un grupo de rebeldes británicos en 1776 declarara su independencia, conocida como la Independencia de América, el cual su principal autor fue Thomas Jefferson. Él escribió la declaración como una explicación formal de que por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. Más de un año después del estallido de la Guerra de la Revolución de Estados Unidos y como la aclaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico, dando así como resultado que el 4 de julio de 1776 el Congreso de Estados Unidos aprobará la Declaración de Independencia. Aquí filosóficamente, la declaración hace énfasis en dos temas, a los derechos individuales y el derecho de revolución. Luego en los años 1787 a 1791 se crea la Constitución de Estados Unidos de América y la Carta de Derechos. Seguidamente, los franceses siguieron con su Revolución Francesa, luchando por sus propios derechos en el año de 1789, dando el origen así a la Declaración Francesa de los Derechos Humanos y del Ciudadano. La Asamblea Nacional acuerda la declaración que garantiza los derechos a la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Aquí ellos insistieron que esos derechos no solo se habían ideado, sino que también eran naturales. Aquí el concepto de los romanos de ley natural se vuelve ahora derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón en los años 1800 intentó derrocar la nueva democracia francesa y así declararse emperador del mundo. Por poco le logra, pero por suerte los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y así los derechos humanos estuvieron de nuevo en boga, por lo que se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Aunque solo en Europa, sí, debido a que el resto del mundo aún no tenía esos derechos. Esos países que faltaron fueron invadidos, conquistados y consumidos por los imperios europeos. Pero entonces un joven hindú llamado Mahatma Gandhi en el año de 1915 condujo a la realización de las protestas en la India, en donde comenzó a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. Finalmente, europeos empezaron a estar de acuerdo en ello, pero esto no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales pasaron. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazi. En resumen, 90 millones de personas habían muerto. Los derechos humanos nunca habían estado tan cerca de la extinción y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así, ante estos sucesos, en abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, llenos de optimismo y esperanza. La meta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Así se formó la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU. Después en París, en diciembre de 1948, se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La atención era muchísima y este documento tardó más o menos como 2 años en realizarse. En ese entonces, 58 países conformaban la ONU, de los cuales 48 votaron a favor, incluyendo México. Entre ellos, 8 países se abstuvieron y otros 2 países no votaron. Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. Aquí, la declaración tenía 30 artículos y fue la primera vez que se dijo bajo este concepto que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Aquí surge el momento, después de tantos años, en donde los derechos naturales finalmente se convierten en lo que conocemos como los derechos humanos. Actualmente, en el siglo XXI en el que nos encontramos, aún nos falta un largo camino por recorrer acerca sobre los derechos humanos, ya que a pesar de que todos los países se han adscrito a la Declaración Universal, esta no cuenta con el peso de la ley
y millones de personas se ven negadas de sus derechos más básicos. La esclavitud sigue estando presente, millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia o religión, y 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que les priva a su vez de gran parte de los derechos más básicos como el de la educación, el matrimonio o la igualdad, entre otras muchas cosas más. Este tema, me gustaría hacer una rendición de homenaje a aquellos personajes y personas que lucharon y siguen luchando porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos no sean más que unas simples palabras firmadas en un trozo de papel, un simple discurso o una simple teoría por aprender en alguna clase, sino que sean cada vez más una realidad, un apego moral por el que nos rijamos y forjemos a cada sociedad y cada una de las personas del mundo en respeto. Gracias, Dr. King, por marchar a favor de la igualdad racial. Gracias, Nelson Mandela, por defender la justicia social. Gracias a aquellas personas que luchan hoy en contra de la pobreza, tortura y discriminación. Gracias a aquellas personas que no tuvieron que ser unos superhéroes o unos gigantes, sino que son y fueron gente como niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio. Bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado y sin más por el momento, este fue un capítulo más en el noticiero Age Human. Hasta la próxima. Antes de olvidarlo, no olvidemos nuestras fuentes de información que se encontrarán en la siguiente página.